Hola, hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho, Cristina. Ok. Ajá. Echar un par de minutitos por aquello de... Creo que me han confirmado una muchacha, María José, y... Un par de minutitos y ya arrancamos. Es que siento que necesito para ver una cosa. Ajá, vamos a ver este, sí. Ok, está bien. Ajá, ya llegó alguien más ahí. Ok, Ana Cristina, ya está. Ahí está, sí. Sí, aquí estoy, profe. Ok, vamos a aprovechar y así vemos el caso suyo. Vamos a ver una cosa aquí. Ok, el caso, vamos a ver. Sí. Ok. Entonces, Cristina y Jonathan, ¿verdad? Bueno, esto le explica a Jonathan, su hijo, así es. Así es, profe, es que, bueno, ahorita estoy falta de personal y tuvo que ayudarme a hacer algo, entonces no va a poder estar al 100 aquí. Ok, está bien. O sea, hay algo importante que, bueno, creo que sirve para los tres, ¿verdad? Que el proceso suyo, digamos, es extracción de coco. Mariano es más una concentración, digamos, de jugo. Y Kevin es un proceso de la parte del azúcar, ¿verdad? Que se concentra y es un almíbar. Sí hay que tener presente una cosa, digamos, a la hora de hacer el cuadrito de peligros, el peligro que ustedes ponen, digamos, en ese caso, el Bacillus cereus, yo le acabo de poner una observación ahí en la tarea,
Se lo puse antes también a Jonathan. El asunto de esto es que no podemos poner, digamos, el peligro, porque yo diga que el producto, digamos, de coco o digamos, el jugo, digamos, digamos, la concentración de jugo pasteurizado tenga la contaminación de Bacillus cereus, porque es de la tierra, ¿verdad? O igual puede ser podemos tener otras bacterias, ¿verdad? Pero no podemos, digamos, como poner en todas las etapas, como decir, hay muchas gracias, Mariano, que lo puso a grabar. No podemos poner que en todas, digamos, vamos a tener siempre ese peligro. Y hay que tratar ahí de, digamos, en el caso de ustedes, digamos, y creo que aplica para mucho el sector de frutas, hay etapas, digamos, de desinfección que van a bajar esa carga, ¿verdad? Pero no podemos, como decir, a veces mezclan que si se equivocan en la dosificación de los químicos, eso no lo podemos poner como peligro porque se supone que hay sistemas preoperativos, ¿verdad? De control y vamos a poner los parámetros adecuados o se va revisando, digamos, la desinfección, digamos, si es el caso de fruta o si vamos a decir un camión cisterna que va a traer fruta, ¿verdad? O si viene la fruta ya, digamos, pasa mucho en las piñeras, ¿verdad? Que reciben la fruta y hay que lavarla, ¿verdad? ¿verdad? Ahí tenemos mucha suciedad y todo eso lo eliminamos con un lavado y hay varias etapas ahí, ¿verdad? De limpieza. Eso por un lado. El asunto aquí es que a la hora de hacer análisis de peligros, tenemos que diferenciar etapas que son operativas, ¿verdad? Que pueden ser todo eso de lavar la fruta, etcétera, pelarla, ¿verdad? Etapas que son operativas. Ustedes pueden meter ahí, qué sé yo, pelado del coco o pelado de la piña, ¿verdad? Todo eso es operativo. Pero, por ejemplo, para ver si eso queda claro. Puede ser que, digamos, a donde Mariano tengan una peladora ultra de alta velocidad y metan ahí, qué sé yo, la piña y la cortadora es abrasiva y saca toda la fruta, digamos, a alta velocidad, por poner un ejemplo así. Puede ser que esa etapa genere algún peligro, digamos, eso pasa mucho con la parte del azúcar, ¿verdad? Y por eso en los ingenios se controla mucho esa parte de los metales, ¿verdad? Que es el caso, digamos, de Kevin. Entonces, eran ciertos procesos, como el de Mariano y el de Kevin, tenemos filtros, mallas, incluso magnetos, que tiene el caso del azúcar, ¿verdad? De laica, ¿verdad? Entonces ahí cuando hay molienda o está esa parte de pelado, puede generar peligros. Pero tenemos que tener etapas en las que vamos a eliminar esos peligros, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la etapa, ¿verdad? A la hora de poner el peligro, sí es importante que el peligro lo pongamos en la etapa que se genere y luego en las etapas en que lo vamos a disminuir a un nivel seguro, ¿verdad? Porque yo no puedo poner o decir algo que creo que no le pasó, digamos, en el caso de Mariano, que, que pusiera, digamos, todas las etapas con peligros físicos, por ejemplo. Porque entonces, ¿verdad? Él lo puso en la parte del prensado. Y está bien, bueno, ahí lo que hay que ampliar, Mariano, es un poquito la columna de medidas preventivas, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a poner, bueno, cuáles son los programas que tenemos, ¿verdad? Que si vamos a tener que controlar el filtro, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser que el control se haga, ¿verdad? Dependiendo del filtro que tengamos, ¿verdad? O la malla, ¿verdad? Si hay que ver el estado de la malla, ese tipo de cosas lo vamos a poner en la columna, digamos, de medidas preventivas, ¿verdad? Pero digamos, sí, en el caso de Mariano hay que ampliar ahí un poquito esa parte del uso, ¿verdad? De ese programa, ¿verdad? Porque está bien, usted pone aquí la desinfección que es automático, ok, eso está perfecto.
ahí lo que tenemos a veces lo que se confunden es con eso de la columna de la probabilidad probabilidad y gravedad. Ahí es para poder poner lo que estamos, digamos, diciendo de la generación de los peligros. Para eso es ese cuadrito y esa columna, ¿verdad? Y ahí voy a hacer una pausa para que ustedes ahí saquen o tengan alguna pregunta de eso. Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo que en esa columna de probabilidad y gravedad, yo tengo que decir, bueno, si es probable, por ejemplo, que si ustedes tuvieran un pelador de piña de alta velocidad o un moledor, digamos, en la caña, si es probable que esa molienda genere virutas o metales. Pero entonces ahí en esa columna yo voy a indicar si la probabilidad es alta, baja, media o nula. ¿Verdad? Porque entonces yo los peligros no es que me los invente para tener ahí controles para decir que mi proceso está bien, sino que yo tengo que ver con esa parte, ¿verdad? Ok, yo digo, es grave, digamos, si tengo una viruta, entonces ahí sí yo puedo decir, bueno, la gravedad es alta, ok. Lo que tengo que evaluar con este enfoque es, Arturo, sí, sí, Kevin. ayer de hecho que yo estaba comentando con mi supervisor sobre eso, Ajá, ajá, él me comentó algo de que la sí, gravedad y la probabilidad va dependiendo del sí, punto de vista de la empresa. Porque, por ajá, ajá, ejemplo, si el instrumento genera virutas, pero lo genera una vez al año, entonces es probabilidad baja. Pero depende del ajá, punto de vista de la empresa, puede ser tal vez media o alta, al igual que la gravedad. Por ajá, ajá, ejemplo, para una persona, ¿qué tan grave es, yo qué sé, ingerir ujú, una viruta de un tamaño pequeño? O sea, ujú, dependiendo también del punto de vista de la sí, empresa, la escala pues varía. ajá. Eh, sí, no, pero eso sí lo define, digamos, ya viruta mayor de 7 milímetros es gravedad alta. Mira, eso creo que eso tiene el FDA, digamos, como tamaño de partícula. Ahí el tema, ¿verdad, Kevin? Es que eh, podamos definir, o sea, se tiene que definir una escala, digamos, que sea razonable, pero lo que se controla generalmente es la probabilidad, ¿verdad? Eso es el punto que iba con ese enfoque, digamos, ese enfoque que estamos haciendo. Lo que se controla, digamos, en los procesos es la probabilidad, bajar la probabilidad de esa presencia de ese peligro. Pero entonces, por eso ustedes van a tener una malla o van a tener una trampa magnética o al final tener el detector, digamos, de metales, ¿verdad? O, digamos, en el caso de jugos, un filtro, digamos, con un tamaño de partícula bien pequeño. Entonces, esas etapas lo que hacen es bajar la probabilidad a un nivel seguro, ¿verdad? Pero entonces, al hacer el análisis ahí de peligros, lo vamos a poner en esa etapa específica, ¿verdad? Entonces, a veces siento digamos, el error que se puede cometer muchas veces es que no me ponen la malla, digamos, como una etapa, o el detector de metales no lo ponemos, como que lo asumimos que está, pero sí es una etapa que hay que indicarlo, porque, digamos, eso se tiene que controlar y, bueno, es parte, digamos, del proceso, ¿verdad? Entonces, tal vez un poquito ahí, sí, ya te doy la palabra, Ana Cristina. Entonces, digamos, cuando tenemos esa generación de los peligros, eh, lo que no podemos, digamos, es colocar, como decir que las virutas van a estar, como decir, en todas las etapas, sino que lo podemos poner donde se genere y en otra que lo podamos disminuir a un nivel, digamos, seguro. Porque, digamos, ya voy un toquecito con usted, Cristina, a ver una cosa. Eh, sí, sí, digamos, ahorita les comparto tal vez un ejemplo. Ahorita les comparto tal vez un ejemplo ahí que tengo ahí de otro grupo, pero vamos con la duda. A ver, entonces, en ese caso, ¿verdad? Aplica, ya para que Cristina nos haga la pregunta, aplica para los peligros físicos y los biológicos, ¿verdad? Porque a veces podemos poner que en los peligros biológicos
el caso de ustedes, Ana Cristina, no es necesario ponerlo en todas las etapas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay un proceso de pasteurización, que lo hay, digamos, en el caso, digamos, del concentrado de jugo, que hay un evaporador y entonces ahí concentramos el jugo, o en un secado, ¿verdad? O una pasteurización donde tenemos una temperatura, ¿verdad? Digamos, suficiente para eliminar cualquier patógeno. Entonces, no es que lo vamos a poner ese peligro en todo el proceso, sino pues en las materias primas o en etapas preliminares, y se va a poner, digamos, en esa etapa que vamos a eliminar el peligro. Y también no ponerlo después en las siguientes, porque lo que se trata del HACCP es que en esa etapa en específico yo controle eso, ¿verdad? Porque si yo lo pongo ahí y luego resulta que en el camión donde voy a cargar, en la cisterna o en el tambor donde voy a poner el jugo, hay una recontaminación, eso ya es un problema, digamos, de los programas prerequisitos o del manejo que se haga de la desinfección de los equipos, de personal, ¿verdad? Entonces, eso es importante ahí que lo tengamos presente para que el sistema, digamos, sea funcional, para que sea efectivo, ¿verdad? Porque lo que quiere, digamos, el sistema este de peligros es tener las etapas mínimas para poder controlar eso. Ok, entonces con esa pequeña introducción ahí, vamos a... Ahora sí, Ana Cristina, a ver, las preguntas. Ok, profe, no, me queda claro, sí, porque esa bacteria podría darse, en este caso, en el nuestro, en Sí, la parte de cuando voy antes de utilizar el coco, de abrir el coco. Entonces, sí, por sí. eso es que se limpia y se desinfecta, pero sí, tiene razón. Nosotros Ajá, incluimos eso en las demás etapas. sí. Y en realidad, en las demás etapas, digamos, según lo que estaba leyendo, puede Sí. generarse esa bacteria cuando yo deshidrato el coco y lo conservo para procesarlo al día siguiente o días después. Pero en el caso de nosotros, se hace el mismo día, se hace del deshidratador, inmediatamente pasa al extrusor para ya extraer el aceite. Sí. Entonces sí, y nosotros sí, tiene razón. Es que Nosotros el secado, lo repetimos. Ajá. ajá. O sea, Cristina, es que el secado, ¿verdad? Digamos, usted puede reforzar, digamos, el proceso a la hora de, qué sé yo, de pelar el coco y partirlo y, digamos, extraer el coco, digamos, lo que van a usar de materia prima. Usted puede ahí, digamos, reforzar la desinfección, por ejemplo, hacer una desinfección al principio y luego que lo han partido y todo, hacer otra desinfección por aquello a la hora que se abrió y si Ajá. hay contaminación adentro, digamos, del coco, ¿verdad? Porque puede ser en muchas digamos, de las plantas, digamos, que hay en San Carlos, por ejemplo, de tiquisque, yuca, todo eso que exportan, digamos, se exporta mucho tubérculo, digamos, a Estados Unidos. Dice lo que es prioritario ahí es lavar muy bien, ¿verdad? Tienen ahí unas máquinas para hacer unos lavados así súper, ¿verdad? Con cepillos y sacarle toda la tierra, ¿verdad? Porque, bueno, ahí es donde viene la contaminación, ¿verdad? Porque son cosas que están así en la tierra. Y entonces se lava muy bien y luego, digamos, hay algún proceso ahí, digamos, de desinfección y, por ejemplo, la yuca nada más pone, se le pone parafina y luego, bueno, algunos sí lo congelan, pero la mayoría le pone parafina y así se va, ¿verdad? Es un proceso muy sencillo, digamos, pero con el caso, digamos, a la hora de hacer el tratamiento, ¿verdad? Ya, una vez que se secó, se supone que hay que controlar la humedad, digamos, del producto, por eso es importante los parámetros del producto, porque vamos a controlar la humedad, la actividad de agua que tenga el producto, ¿verdad? Y eso va a permitir que sea estable, ¿verdad? Porque, digamos, no podemos estar pensando que se nos va a contaminar otra vez con el Bacillus cereus, ¿verdad? Si usted me pone
por ejemplo, me puso este muchacho Jonathan, y creo que fue usted, sí, el staff, por ejemplo. O sea, yo no puedo poner contaminantes como E. coli o staph luego de que se procesó el producto porque se supone que hay buenas prácticas en la planta. Y para eso es esa columna de las medidas, digamos, preventivas, ¿verdad? Porque yo, todo eso, ¿verdad? Digamos, si usted me dice, por ejemplo, caso de la caña de azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Que es, ¿verdad? El caso, digamos, de la caña de azúcar, que los muchachos de Laica ya reciben, digamos, reciben sacos de azúcar, ¿verdad? Entonces, yo no puedo, o sea, ya se supone que el azúcar es estable, porque ya ha pasado por un proceso de evaporación y ya está seco a una cierta humedad. Si yo tengo, digamos, condiciones de almacenamiento inadecuadas, ¿verdad? Y se me recontamina, ya es un problema, digamos, del manejo del producto, ¿verdad? Pero por ejemplo, digamos, caso de materia prima para laica, ¿verdad? Es mucho el azúcar ya seca. Y digamos, como continuando ahí la cadena, ¿verdad? ¿Sí está claro eso, Ana Cristina? Sí. Sí, sí, profe. Bueno, vamos a Entonces, ver. Yo vi que puse... digamos, lo que sí hay que reforzar ahí en el caso de ustedes es entonces, ¿verdad? Tal vez lo de los químicos, poner los niveles que se utilizan de los químicos para la desinfección y, por ejemplo, el caso de, digamos, ustedes no tienen metales, ¿verdad? Y no tienen, digamos, ningún problema porque ustedes es un producto líquido, ¿verdad? Ustedes extraen eso del coco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? No hay filtración, digamos, puede ser que ustedes ocupen o que haya una filtración, ¿verdad? Y la filtración elimina a veces pedacitos de basura o incluso algún pedazo ahí si fueran metales, pero digamos, lo que sí tiene que estar claro es que, por ejemplo, no puedo yo decir que yo me invente, bueno, es que como todo el mundo tiene metales, entonces ya voy a decir que yo tengo que tener un control de metales, ¿verdad? Porque el coco, ¿verdad? No sé cómo será que lo parten ustedes y todo eso, pero imagino que es manual, pero digamos yo tengo que justificar. Para eso es el cuadrito ese de probabilidad y severidad. Si yo no tengo esa fuente, digamos, de contaminación, eso es lo que me va a indicar ahí si es probable o no, ¿verdad? Y si es la severidad, digamos, la vemos más con agencias, digamos, del FDA y así, ¿verdad? Pero eso ayuda mucho a poder decir, ¿verdad? Si la contaminación es real o no, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? La gente eso no lo controla muy bien, entonces cometen a veces un poquito de errores en ese sentido. Ok, profe, Ok, sí. En el sí, caso, ajá, digamos, de nosotros, en sí, la primera etapa, digamos, cuando ya nosotros deshidratamos el coco, lo pasamos sí, por un extrusor y ahí lleva una manta primero y abajo lleva un filtro que es el que se usa como para la leche. Pero aún así van a quedar micropartículas que luego ya eso es pasado a una prensa filtro, que ya ahí lo que va a filtrar es hasta 3 micras. Entonces, probabilidades de que haya virutas de la máquina o pedacitos de otras cosas, no, ahí no va a haber. Y cuando yo hice la palabra a la hora de hacer el cuadro de estafilococos, dijimos que era, o sea, lo pusimos, pero le pusimos no porque, digamos, uno sabe que se utiliza todo el equipo necesario a la hora de hacer el llenado. No sé si había que omitir la palabra. ¿Cuál palabra? Perdón.
O sea, es que vos me hablaste, digamos, está la etapa de envasado y nosotros pusimos como una probabilidad de contaminación por Staphylococcus, pero le pusimos que no. Y entonces, porque y después la justificación era que el personal encargado de realizar el envasado estaba con todos los protocolos correspondientes de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Pero no sé si había que, o sea, si debí omitirlo, sí, o estaba bien que lo pusiera, o no sé. Sí, es que eso no, ¿cómo se llama? Es lo que estaba diciendo, digamos, al principio. Si hay problemas, pues sí, vamos a ver. Si hay problemas, digamos, del personal que no se lava las manos, por ejemplo, ¿verdad? En cualquier planta de alimentos, ya sea de carne, de frutas, de la planta que sea, digamos, si yo tengo problemas por contaminación con E. coli, ¿verdad? El problema es por el entrenamiento que tengo que tener que la gente se lave bien las manos, ¿verdad? No porque, digamos, tenga que tener, digamos, en este cuadrito, ¿verdad? O en el análisis aquí de peligros, son peligros a nivel del proceso o que yo genere, ¿verdad? Por cambios que le hago en el producto. Okay. Pero, digamos, si el personal no está haciendo bien, por ejemplo, digamos que por decirte algo, si la parte, por ejemplo, de la iluminación, por ejemplo, vamos a ponerlo así, digamos, si yo no tengo lámparas protegidas, ¿verdad? O que el equipo, digamos, de protección de la iluminación no es el correcto, porque yo todavía no he mejorado esa parte de buenas prácticas, yo no puedo poner, digamos, ahí en el análisis, digamos, de peligros que hay un peligro potencial porque en la sala, digamos, de proceso que tengo, pueden caer vidrios de la lámpara porque no está protegida o porque el equipo no se diseñó de manera correcta. Entonces, si es así, ¿verdad? Entonces yo tengo que mejorar o cambiar, digamos, la protección que tenga la lámpara, cambiar la lámpara, ¿verdad? Porque esto, digamos, la idea es que yo tenga el control, un monitoreo, después vamos a tener un monitoreo de esa medida para que pueda ser efectivo, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que tener un montón de controles, ¿verdad? Dentro de este sistema preventivo, digamos, de peligros, no lo voy a poder hacer bien, ¿verdad? Entonces, primero, ¿verdad? Primero tengo que tener bien, Cristina, todo lo anterior, que es poder tener la limpieza de los equipos bien, que los controles, digamos, del personal que aplique sus medidas de higiene, que la infraestructura, ¿verdad?, cumpla con una serie de normativas, ¿verdad? Porque el mismo diseño, digamos, de los equipos, ¿verdad? Si yo tengo un diseño de un equipo que, por ejemplo, fomente la contaminación o, por ejemplo, qué sé yo, que es de madera, por decirte algo, que yo tengo una zona donde tengo piso de madera o mesas de madera y ahí proceso la fruta y ahí sí me va a contaminar porque el equipo no cumple con las condiciones operativas, ¿verdad? Entonces, ya si yo tengo, qué sé yo, una ventana o no tengo pared arriba y se meten las palomas y aquello se me contamina con la paloma, ¿verdad? Con cuita de paloma, de ahí no es que tenga que, o sea, es que tengo que ver cómo controlo, ¿verdad? La parte, digamos, inicial, porque todo ese tipo, bueno, yo puedo decir, así está el peligro de que se me metan las palomas ahí a la planta, pero yo tengo que tener cerrado y tengo que tener ciertas condiciones, porque si no, entonces eso no, es imposible controlarlo, ¿verdad? Me explica un poquito el punto, Ana Cristina. Ok, profe, vamos a ver, creo que ahora sí lo entiendo. Ok, vamos a ver.
yo solo voy a poner ahí en ese cuadro, o sea, si no existe el peligro, porque ya yo lo tengo controlado con las buenas prácticas de manufactura, no debería incluirlo ahí. Esa es la idea, ¿no? Exacto, sí. Ajá, sí. ok. Si ya yo sé, ok, para hablar en palabras mías, para hacerme yo entender, darme yo a entender. Si ya yo sé que, porque la que envasa soy yo, por ejemplo. Entonces, si yo ya sé que yo, antes de entrar a la planta, tengo mis manos lavadas, mi cubreboca puesto, mi ruedecilla, mi gabacha y todo. Entonces, obviamente ya yo sé que eso lo tengo controlado. Entonces, no podría incluir en el cuadro que eso puede presentarse. ¿Es así? Así es, correcto, sí. Así es, sí. Ah, ok. Entonces, ahora viene la otra pregunta. En el cuadro de la semana pasada, bueno, me hiciste recomendaciones y todo. Yo ahora tengo que tanto ese cuadro de la semana pasada como el de esta semana, tengo que corregir las cosas que no hice bien para que ahora sí quede bien. ¿Es así? Sí, sí, las puede corregir. Si es que usted no hizo, por ejemplo, la descripción de las etapas. Mira, yo no tengo, ahí con lo que usted me puso, yo no tengo idea de ni cómo pelan, ni cómo se parte el coco, ni cómo es la prensa, ni si hay filtros, ni si hay generación de metales, porque no hay ninguna, o sea, no se describió el diagrama, pero no lo que pasa en cada etapa. ¿Verdad? Entonces, eso yo se lo puse porque es como que yo me tengo que, o sea, esto, ¿verdad? El plan tiene que quedar por escrito todo con detalle, ¿verdad? No es que yo me voy a imaginar cómo es que voy a controlarlo. Tiene que estar ahí escrito. Si yo no lo tengo definido, ¿verdad? Y escrito, ¿verdad? Esto no es posible controlarlo, ¿verdad? Entonces, yo le recomendé a ese que lo complete. Dime, Mariano, sí. Pero entonces, bueno, basado en lo que usted le explicó a la compañera, entonces, digamos, no es necesario poner las etapas, por así decirlo, que ya están controladas, sino los puntos donde uno vea que el proceso se puede alterar. Sí, es que en el caso, digamos, de ustedes, ¿verdad? Que es el concentrado sí, digamos, hay que, voy a ponerles un ejemplo, ¿verdad? Pero digamos que lo que son de requisitos preventivos lo ponemos en la columna, digamos, de prerequisitos, ¿verdad? Pero lo que me refería con eso es que, digamos, son peligros, por ejemplo, en la piña sería, por decirte, salmonela o el bacillus cereus, digamos que yo lo ponga, digamos, como un posible ingreso, digamos, de peligro, pero no puedo poner, por ejemplo, qué sé yo, de E. coli por mala higiene del personal. No puedo poner eso como un peligro, ¿verdad? Ese sería el punto ahí. o, o digamos, si hay otra cosa que puede ser, es que yo les quería compartir para una cosa. O sea, tienen que ser peligros asociados propiamente al manejo del producto, ¿verdad? Al manejo del producto. Voy a compartir un poquito antes de que se me vaya aquí voy a compartirles vamos a compartir una laminita aquí para aclarar un poco eso. Caso suyo, Mariano y Ana Cristina. Ahí ustedes ven, por ejemplo, vamos a ver un caso. Aquí este es para torta de carne de res, ¿verdad? Entonces, aquí yo pongo el peligro E. coli 0157 porque es esa bacteria. Disculpen, no le... Ajá. ¿Ya lo vio? No, ya es que no veo la pantalla, ya la estoy viendo, ya la estoy viendo. Ya vio la pantalla ahí que le compartí. Entonces, sí un poquito lo que me refiero, que tal vez hay que trabajar ahí un poquito más a nivel del manejo de las columnas estas, de la 4 y la 5, es, digamos, cuando ponemos probabilidades, ¿verdad? Hay un poquito indicar probabilidad si es baja
cuál es, ¿verdad? Si es la gravedad o la probabilidad. Y luego, aquí justificarlo, ¿verdad? Creo que eso es lo que falta, es un poquito como justificar, ¿verdad? Porque yo indico eso, ¿verdad? Aquí en este caso se pone que el proveedor es un proveedor aprobado del MAC o de SENASA, ¿verdad? Con un plan de muestreo para E. coli, y el proveedor, ¿verdad? Ya tiene sus parámetros de carta, digamos, de garantía, donde van a tener el muestreo. Aquí en la parte de medidas preventivas, por ejemplo, se puede incluir registro interno de restricción de materias primas, hay control de temperatura, producto, hay todo lo que utilizamos para poder controlar esto, ¿verdad? Entonces, a la hora de poner las medidas preventivas, sí podemos poner los controles que tenemos, ¿verdad? Tal vez no tanto, o bueno, ahí pueden ser los programas prerequisitos, ¿verdad? Pero vean que yo no pongo, digamos, como decir, hay un peligro por el manejo del personal, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, digamos, hay otras etapas de almacenamiento de carne, digamos, la parte de frío. Aquí, bueno, esta chica se incluyó, que es un trabajo de Jessica, se incluyó, digamos, otras bacterias. Pero, digamos, entonces aquí hay control de cadena de frío, ¿verdad? Porque está en un congelador, y hay la parte de registros o registros, digamos, de lavado y desinfección de cámaras, por ejemplo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son las que ponemos aquí en las medidas, digamos, de control, ¿verdad? Entonces, sí es importante poner los tipos de peligros a que nos estamos refiriendo, y vamos a ver si está, ajá. Por ejemplo, los metales, ¿verdad? Cuando son metales, material extraño. Por ejemplo, aquí ellos tienen una moledora y una formadora, la máquina Formax, que es la que hace la torta. Entonces ahí se pueden desprender piezas metálicas por vibración del equipo, o incluso, ¿verdad? Creo que yo a esta muchacha le puse que en la moledora, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso podríamos decir que aquí le falta, digamos, yo creo que eso se le puse a ella, poner aquí la parte donde se genere el peligro, ¿verdad? Porque puede ser o en la formadora o en la moledora, ¿verdad? Entonces aquí pongo cómo es que genero ese peligro. Y ven aquí que yo sí le puse que en algunos es importante que lo incluyan, creo que en el de Kevin, el detector de metales, ¿verdad? El detector de metales, si lo tenemos, lo ponemos como una etapa, porque no es que no existe, digamos, los que tengan, ¿verdad? Entonces aquí se podría indicar ahí el tamaño del metal, ¿verdad? Aquí ven que la probabilidad es media en cuanto a la incidencia, y la gravedad sí es alta, pero entonces aquí se pone la justificación, y aquí puede haber un desprendimiento de piezas metálicas en pasos anteriores, por lo que se debe monitorear este funcionamiento del detector. Y entonces el detector tiene una inspección del 100% del producto, digamos que es torta de carne. Entonces, el detector es una etapa más, ¿verdad? Aquí podemos incluir mallas, trampas magnéticas, ¿verdad? O filtros, como lo puso usted, Mariano, ¿verdad? Para que realmente incluyamos, ¿verdad? Incluyamos esa etapa como un control. Entonces, a veces lo que creo que dificulta un poquito este cuadrito es eso, ¿verdad? El manejo de este concepto de la combinación de esos dos, de qué tanto va a presentarse el peligro, ¿verdad? Junto con la parte, digamos, preventiva. A ver, más preguntas, a ver cómo vamos hasta ahí, para ver si podemos explicar un poquito lo de la semana que viene, lo de los puntos críticos, que tal vez creo que... Sí, profe, ahora sí me quedó claro. Sí, está un poquito más claro. Sí, ahora sí me queda más claro. Creo que, bueno, esto es muy importante, profe, porque al hacer este tema así, entonces a uno le hace falta esa parte, la explicación del profesor y las dudas que uno tenga, sí, e interactuar, y entonces ya decir, sí, ok, me siento y ya sé más o menos por dónde voy. Puedo equivocarme, obviamente, pero sí, tener un poco más claro la metodología, porque
Porque sí, yo, por ejemplo, el cuadrito yo veía rojo con amarillo y creí que era herediano. Ajá. Sí, sí, no, no, no. Sí, no, no. Ese cuadrito, ¿verdad? Ese cuadrito, digamos, aquí esta muchacha lo hizo un poquito más complejo, pero tal vez no. Lo importante de esto es que podemos combinar si la probabilidad y la severidad, qué tan, ¿verdad? El cuadrito lo que nos dice es si vamos a caer en la combinación en un nivel medio, bajo o alto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso complementa, ¿verdad? El cuadrito ese de probabilidad y severidad es algo un poquito ya más enredadillo, pero lo que quiere esto es que ver cuáles, digamos, de los tipos de peligros, ¿verdad? Al verse combinados, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos aquí una probabilidad, digamos, media y la severidad o gravedad es alta, ¿verdad? Si caemos en un nivel alto, entonces eso probablemente va a ser un punto crítico de control, pero es una metodología más integral, ¿verdad? Porque toma en cuenta o combina, ¿verdad? Estos dos factores ahí digamos, de un poco la parte de probabilidad y de gravedad o severidad, ¿verdad? Entonces eso era un poquito lo que había ahí que incluir, ¿verdad? Esto lo hace cada empresa con sus herramientas, ¿verdad? Pero sí, digamos, ahí todo se debe evaluar cada etapa, el tipo de peligro y ver esa combinación, ¿verdad? Entonces, por lo general, cuando son bajos, ¿verdad? Los niveles son bajos, entonces son etapas meramente operativas ¿verdad? O que no van a tener una incidencia tan fuerte, ¿verdad? Entonces eso era un poquito esa metodología que tenía ese cuadrito con esta parte, ¿verdad? De la columna 4. Ahora bien, vamos a ver, quiero compartir, voy a compartirles la plataforma, vamos a ver dónde estoy. Un momentito para ver aquí. Quiero compartirles lo que viene la semana que estamos. Un momentito. Es que lo que vamos a ver la semana que viene, vamos a ver por qué no me aparece. Aquí en el curso, la semana que viene ustedes tienen que hacer lo de la parte de los puntos críticos. Vamos a ver si lo puedo pasar aquí. Un momentito. Vamos a ver, ¿será aquí? Aquí. Ahí está. Ahí pueden ver el curso, sí. Ven mi pantalla. Sí, pero ahí se ve. Ahí está, ok. Entonces, esta semana que viene, la que es del 18 al 24, ahí ustedes van a tener lo que es la parte de determinación de los puntos críticos. Entonces se me quitó. Se fue. Ah, no, sí, ahí está. Esta partecita, digamos, de determinación de los puntos críticos y los límites. Ahí ustedes tienen un video donde hay otra reunión, este enlace que está acá, y se habla de otro proceso. Pero nada más para aclarar un poquito que lo de los puntos críticos, ustedes van a enlazar esto que hicieron o que están haciendo, digamos, ahorita. Voy a bajar este. La metodología, digamos, que tenemos para esta semana con lo de los puntos críticos. Vamos a ver aquí. Ah, bueno, pues ya esta no la vamos a poder ver. Ah, yo creo que sí se ve, ¿verdad? Sí se puede ver ahí el Word. Sí, señor, sí se ve. Sí se ve, ok. Entonces para el de los puntos críticos, porque este también hay un poquito digamos, de varios pasos, lo pueden hacer hay dos modelos, con el árbol de decisión y el cuadro de medidas preventivas, que ya les voy a mostrar. Ustedes pueden hacerlo con este modelo de cuadro, que es poniendo las etapas con los peligros y contestando aquí sería poner sí o no en estas, digamos, 4 columnas.
Y, digamos, a mí este no me gusta, digamos, del todo, tanto porque no hay como una relación con el cuadro, digamos, que estamos viendo hoy, ¿verdad? Que es de ver qué tan probable es que se presente el peligro y todo esto de las medidas preventivas. Entonces, hay dos modelos, que este es como el que más utilizan porque, digamos, puede ser como más, tal vez más fácil, no sé, ¿verdad? Más rápido. Y, ¿verdad? Hay dos hojitas para ese. Hay que hacerlo con todas las etapas, ¿verdad? Con todas las etapas del proceso. Y tienen este otro cuadrito que es bastante parecido al que estamos viendo ahorita, donde ustedes van a colocar las etapas, igual que el cuadro este que estamos viendo, ¿verdad? Con los distintos peligros. Esto es prácticamente muy parecido al que estamos viendo ahora. Y aquí lo que pongo es la medida, digamos, que va. Aquí vean que solo uso una de las preguntas del árbol de decisión, que sería indicar la medida que puedo aplicar para prevenir, eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable. Entonces, por ejemplo, con el caso, digamos, de las virutas, por ejemplo, poniendo ese, en la molienda, ¿verdad? Yo tengo que verlo por etapa, ¿verdad? Aquí, digamos, yo puedo poner la molienda, ¿verdad? Yo puedo decir aquí si hay virutas, ¿verdad? Yo puedo decir ahí en la justificación que el equipo puede, ¿verdad? Puede haber contacto metal con metal y generarse la viruta. Pero aquí es donde yo voy a determinar qué medidas voy a tener. Y yo puedo indicar aquí, bueno, que hay una etapa posterior con un filtro, con una malla mesh o con una malla magnética o un detector de metales que me va a eliminar ese peligro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la medida que tengo aquí preventiva o a la medida que voy a eliminar ese peligro, voy a poder decir si es un punto crítico o no, ¿verdad? Por eso es que yo les insisto tanto en que hay que poner el detector de metales como una etapa, porque si yo no pongo aquí, ¿verdad? El detector, entonces yo voy aquí, si yo lo pongo, entonces voy a saber, ¿verdad? Lo que estábamos viendo en el cuadrito anterior, de que el detector va a eliminar en el 100% cualquier presencia, digamos, de ese metal. Lo va a reducir, ¿verdad? De acuerdo a esta pregunta, que es una de las 7 del árbol de decisión, ¿verdad? Que voy a eliminar. Vean que aquí esta preguntita es clave, ¿verdad? Esta es la pregunta clave de este cuadro, ¿verdad? La voy a, bueno, este es ahí marcadito ahí en gris, ¿verdad? Esta pregunta es la clave porque yo voy a decir, si lo elimino, va a ser un punto crítico. Si lo reduzco, puede que sea un PPR operativo, como la cadena de frío, o por ejemplo, ¿cómo puede ser el otro? En el caso, digamos, de si jugo, no tanto. Digamos, todo lo que son productos lácteos, jugos, carne, todo eso, voy a tener que tener una cadena de frío para poder reducir ese peligro, el peligro de contaminación del alimento. Pero en todos esos, muchas veces yo voy a aplicar una pasteurización para poder eliminar ese posible peligro, ¿verdad? Entonces, la eliminación es sinónimo, ¿verdad? Si yo elimino peligro, es sinónimo al punto crítico. Si no lo puedo eliminar, no va a ser punto crítico, ¿verdad? Entonces, ese cuadrito, ¿verdad? Es el que van a trabajar esta semana y que hay que tener ese cuidado, ¿verdad? De incluir cada una de las etapas, ¿verdad? Y para que lo utilicen, yo recomiendo usar este es más como el modelo del FA y tienen varios, ¿verdad? Hay varios hojitas para que usen todas las etapas, pero ese que yo, digamos, recomiendo así como más, tal vez como que es más continuado a lo que hicimos esta semana que acaban de terminar. No sé si hay preguntas de este cuadrito, si está claro, tal vez veamos a ver si hay alguna preguntita ahí, empezando por Cristina tal vez, y luego a ver si Mariano tiene preguntas. Creo que está bien, profe, creo que me queda claro. Está claro, sí, cómo se usa. Sí, Y ¿cómo? ajá, han usado
¿verdad? Esto es como continuando con lo de la semana anterior, solo que ahí van a ver que, digamos, el árbol de decisión a veces se enreda un poquito, ¿verdad? El árbol de decisiones, a veces hay que contestar varias preguntas y bueno, a veces puede ser, para alguien puede ser fácil, a veces no, ¿verdad? Yo recomiendo, pueden usar los dos, ¿verdad? Usar los dos cuadritos, ¿verdad? Pueden hacerlo de esa forma, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, ¿cómo estamos, Mariano? ¿Cómo estamos con el cuadrito este? ¿Está claro? Sí, sí, profe, ahí, Sí, ahí está, sí, bueno, más o menos ya lo aclaran las cosas. ajá. Es que, bueno, por ejemplo, en mi proceso es un proceso, digamos, ya establecido. Yo lo que he hecho es tratar de resumirlo porque en sí es muy largo. Sí, sí, yo sé que es muy largo. Ahí tal Sí, vez en sí, sí yo te pediría que tal vez tal vez no omitir información. Yo siento que tal vez en que hiciste eh, se puede ampliar un poquito más lo de las medidas preventivas que está, digamos, en el cuadro, porque esas medidas preventivas son las mismas de este otro cuadro, ¿verdad? Digamos, de esta misma columna. Esta es casi que de la misma columna que la del cuadro, digamos, ese anterior, de la columna, ¿verdad? De la 5. sí, de la justificación, sí. Exacto, sí, y la justificación también, ¿verdad? Entonces van muy enlazados con la anterior, pero digamos, sí es importante que tal vez amplíe un poquito ahí la información que pones, ¿verdad? Para que no quede así como muy, Muy en el aire. a Sí, voy veces a queda tratar de... como muy vacío la Sí, columna sí. esta, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Yo sé que digamos que es una empresa que está certificada y todo, y todo lo tienen ya muy establecido, pero tal vez que ustedes lo puedan, digamos, desarrollar. Yo sé que al otro compañero tuyo a José, ¿cómo es? Oporta es. Sí, Eh, sí me dijo que no le había podido dar como el proceso, qué sé yo, ¿verdad? Yo entiendo. sí, Casi sí, es que, seguro, digamos, a mucha nosotros se seguridad. nos hace, sí, sí, a nosotros se nos hace, bueno, a mí, porque, pues, bueno, me ha ayudado el supervisor, pero, Sí, digamos, acceder a todo el proceso en sí, no, sí, no puede uno jamás, sí, no le sí, van a no, dar yo ese sé. permiso. Sí, sí, yo sé que no te dan permiso, pero por lo menos ahí trate de, con el supervisor o un poquito de la experiencia, poner, ¿verdad? Los programas preventivos. Porque lo que queremos ver es que ustedes diferencien lo que son programas preventivos, requisitos, etapas meramente operativas y los que son puntos críticos y los PPR operativos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de estas 2 semanas, de este cuadrito de la semana anterior y de este otro, ¿verdad? Que veamos cuál es ¿verdad? ¿Cuál es ¿verdad? La funcionalidad que tiene un punto crítico? Sí, 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 Ah, ahí voy comprendiendo un poquito más, pero ahí vamos a tratar de hacerlo, de mejorarlo. esta columna, ¿verdad? Casi que esta columna de aquí, la 5, es muy parecida, digamos, a esa otra, ¿verdad? De ese otro formato, ¿verdad? Ahí lo trata de enlazar un poquito más, ¿verdad? Ese cuadrito. Ok. Y vamos a ver. Muy bien. Y yo no sé si Kevin tiene alguna preguntita o yo me referí también a su proceso en varias observaciones, pero no sé si Kevin tiene alguna preguntita al respecto. Por No, ejemplo, no. lo de la, yo te iba a preguntar, por ejemplo, lo de la luz ultravioleta. Yo le iba a hacer una Sí. pregunta más bien. Yo te puse una observación Ujú, que el producto, digamos, o sea, va por tubería y todo, ujú. pero digamos, ahí la duda que yo tenía, digamos, un poquito es que usted explicara ahí en el cuadrito lo de la lámpara ultravioleta, si es, digamos, porque hay procesos asépticos que, por ejemplo, Dos Pinos tiene eso, ¿verdad? Que tiene el proceso aséptico de jugo, entonces el material de empaque pasa por la lámpara ultravioleta y, digamos, todo tiene que estar muy bien desinfectado y es aséptico, digamos, son procesos muy,
muy controlados. Pero ahí me quedó bien la duda porque creo que, no sé si vos o alguien más puso que podía haber posibilidad de que se quebrara la lámpara o algo Sí, así. sí, yo. Entonces, habría que ver ahí un poquito que usted me explique ahí cómo... Es Si hay esa que posibilidad, tenemos que... ahí todo el proceso es automatizado. Ahí todo se Sí, maneja con tuberías y rutas ah, de despacho. sí, En sí. este caso, la lámpara lo que hace nada más es reducir más todavía la carga microbiana o bien evitar o ampliar la vida útil del jarabe. Ajá, Las lámparas en sí es un cristal, una lámpara UV normal, ultravioleta, y se sí, protegen por un cristal de cuarzo. ajá, Ok, ajá. cuando el jarabe se ingresa con muy altas temperaturas, puede caer la posibilidad de que se rompa el cristal protector de cuarzo que protege la lámpara. Y en ese caso, él tiene un sistema de alarma. Sí, Bueno, eso es como monitoreado por medio de una computadora y un sistema ahí automatizado. Él tiene una sí, sí. alarma que le indica que la lámpara se dañó, entonces automáticamente bloquea el proceso que esté haciendo, ya sea despachando el jarabe o haciéndose Ah, zip o lo que sea, se bloquea inmediatamente y le tira el ah, alarma al operador de que inmediatamente revise la lámpara. ok, ok. Es que como a mí me pasa igual que Mariano, o sea, el proceso de nosotros es Sí, sí, sumamente específico y amplio. sí. Bueno, yo he Como, visto todos los procedimientos y el HACCP de nosotros y es enorme, entonces yo intento de hacerlo lo más resumido posible, pero que sí, va, sí, sí, no, no. es complicado, es complicado. Ajá, ajá. Sí, no, yo entiendo. Sí, yo ahí, Sí, de hecho, lo que, lo, nosotros el único punto crítico de control que tenemos es una lámpara UAV, nada más. Las lámparas ujú, UV, perdón. sí, pero recuerde ahí, Kevin, que, digamos, el caso de ustedes, Ujú, que tienen la pasteurización y tienen la lámpara, ¿verdad? Tienen los dos. ujú, Sí, sí, es importante ahí que a la hora de hacer análisis de peligros y todo podamos complementar eso, ¿verdad? A nivel de sí, que, o sea, a nivel de que yo sé que el proceso es muy complejo, yo ahí lo que te recomendaría, y creo que te lo he puesto, es que a la hora de poner las etapas, verá usted digamos, la resume en etapas, qué sé yo, por ejemplo, filtración, ujú, eh, decantación, pasteurización, paso por malla mesh o ujú. trampa magnética, ¿verdad? Entonces, a la hora de ponerlo así en el cuadrito, que se pueda, digamos, decir si hay, digamos, eliminación hay de las bacterias o, digamos, del peligro físico, ¿verdad? Ujú. Para que, porque muchas veces, ¿verdad? Ahí se complementan, ¿verdad? Digamos, la malla se va a complementar con la trampa magnética, igual el pasteurizador con la luz ultravioleta, ¿verdad? Porque puede ser que si el pasteurizador no funciona del todo con su proceso, la carga que va a llegar a la lámpara ultravioleta, si es Ujú. más alta, puede ser que no la elimine todo. Bueno, poniendo así un poquito como que, digamos, en extremo. Pero, Ujú. digamos, las etapas se complementan, ¿verdad? No es que el proceso es en conjunto, ¿verdad? Entonces, para que no lo descartes Sí, del todo, ¿verdad? ¿Verdad? Como ahí a veces, ajá, dime, dime. yo estoy analizando eso, de hecho, con el supervisor. Bueno, según el análisis de la empresa, Ajá, por ejemplo, el pasteurizador no representa un punto crítico de control, porque al final el que hace la mayoría del trabajo, por así decirlo, el 90% del trabajo sí, son las lámparas UV. ajá, Entonces, como te decía, yo te puse un mensaje, inclusive las características del jarabe contiene un pH, temperatura, humedad sí, y lo que se conoce como el AW, el agua, que sí, no le sí, permite a ninguna bacteria crecer, por lo tanto no se puede desarrollar bacterias ni patógenos. Ahí por sí, nosotros, en el ajá, HACCP de nosotros, por exigencia de los clientes, lo único que vemos sí, son hongos y levaduras, pero ajá, eso no, ajá, no, no representa ningún daño al consumidor sí, ni se da ajá, frecuentemente. De ajá, hecho, que nunca se ha una desviación en 10 años en empresas por eso. Entonces, por eso sí, ahí sí, yo creo que, bueno, no le di mucha importancia como punto crítico de control del pasteurizador,
porque al Sí. fin y al cabo, si llegase a fallar, las lámparas son ya el último Ajá, control, por así decirlo, el control definitivo ya que se le da al jarabe. Ok. Entonces, sí recomendaría yo que no lo descartes del todo, Kevin. Lo puedes poner como un PPR operativo, si la empresa, para que no haya conflicto ahí con el plan que tenga, digamos, la empresa, para que sea, digamos, a nivel operativo. Es que, digamos, puede pasar como con lo de los metales, ¿verdad? Que te decía, que, digamos, ustedes pueden tener la trampa, pueden tener malla y tienen el detector, pero los tres, digamos, hacen sinergia a la hora de que el peligro, digamos, se descarte, ¿verdad? Pero, Entonces, profe, uno los puedes poner como PPR operativos, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Eso es lo que, o sea, yo trataba de que pusieran en el wiki aquel que no funcionó, y otros realmente como puntos críticos, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Los descartamos, digamos, eso pasa mucho como en la industria, digamos, de carne, digamos, que ya tienen la cadena de frío, ya la asumen como, ¿verdad? Como algo operativo, un PPR operativo, y para ellos no es punto crítico eso. Creo que pasa un poquito como es en el caso de ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Nada más para que lo deje ahí, o lo mantenga o lo evalúe como un PPR. Nada En más. la siguiente tarea, En la de los continúo con, peces. sí, continúo con las etapas que ya ahí se envió en esta tarea anterior, o hay que Sí, agregarle más etapas, o sea, no, con las que usted, ser más específico. con esas etapas, sí, con las etapas, tal vez un poquito lo de las etapas que las pueda, con las que usted puso, digamos, vamos a ver el suyo un momentito. sí, pero yo también Sí, iba a preguntar lo mismo, si ajá, seguía con ajá. esas etapas o, o seguía, Sí, con las etapas, ajá. y también con los puntos de control, porque de hecho, digamos, en el material que yo estuve viendo, bueno, los puntos Sí, críticos de control en el jugo concentrado, que es lo que yo estoy haciendo, solo hay 2 puntos, el de filtración y el segundo es impuesto por un se cliente puso en silencio. ajá, Ajá. que digamos, los clientes piden que en el sellado del contenedor sea un punto crítico de control. Ah, sí, eso yo te lo puse. Se lo puse, Sí. tal vez no he llegado al suyo, pero digamos, eso ya es de una política de defensa de alimentos. Eso es igual que como, digamos, evitar sabotajes o digamos que en el camión vayan a meter otra cosa que no sea el producto, ¿verdad? Ese es un asunto ahí de defensa de alimentos. Lo que pasa es que las empresas se lo piden seguro como, en realidad no es un punto crítico, sino es una política ahí de lo que llamamos defensa de alimentos, ¿verdad? Como evitar que vaya alguien a agarrar el camión y meter otra cosa o cambian el producto ¿verdad? Como les ha pasado mucho ahí en las aduanas y todo eso, ¿verdad? Que meten drogas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es más de vulnerabilidad, pero de defensa de alimentos, eso. Pero las etapas sí pueden usar las mismas. Nada más que mejorar un poquito ahí, Kevin, en el aspecto de, ¿verdad? De ponerlas, definir, ¿verdad? Bien a nivel de una operación unitaria, tal vez, qué sé yo, pelado, filtrado, eh, vibración con malla, ¿verdad? Algo, o el detector, ¿verdad? Que las etapas sean bien definidas, ¿verdad? Creo que usted lo tiene así, Mariano, y Ken también, pero creo que hay unas cositas que mejorar. Pero sí, Mariano, eso es más de defensa de alimentos, o evitar que se adultere, digamos, ahí un sabotaje Entonces, o cosas así. digamos, no es necesario que lo mantenga, lo puedo quitar como punto crítico de control. Sí, si O quiere, lo puede quitar lo porque omito. eso es más, eso es como un programa. Ah, Es lo ok. mismo de los alergenos. ¿Verdad? Los alergenos, ustedes no los ven ahí como dentro de la parte de peligros químicos, sino que se gestiona, digamos, como un programa de control de alergenos. Entonces, esa parte, ¿verdad?
Muy bien. No sé si hay alguna otra preguntita, si no ya terminamos, ya nos pasamos de la hora. Sí, bien, muchas gracias. Agradecerles ahí a los... Y agradecerte a vos, Mariano, por grabarla. Vos lo pusiste a grabar. Luego me comparte ahí la grabación, o yo no sé si a mí me aparece. Creo que aparece en el chat, ¿verdad? Creo que aparece en el chat ahí de la reunión. Para la gente que no estuvo, para subirlo más tardecito lo subo. Ok, está bien. Ok, Muchas gracias, Mariano. muchas gracias, profe, por